Muy buenos días. El día de hoy, si hacemos una efemérides, estaremos dándonos cuenta que un día como hoy nuestro Señor Jesús estaba yendo a la cruz para pagar el precio por el pecado, para dar cumplimiento a las exigencias de la ley, y algo maravilloso iba también a estar sucediendo. Es el inicio también de un nuevo tiempo para la humanidad. Por eso es tan importante que entendamos este tiempo. Me voy a permitir dar lectura en el Evangelio de Jesucristo, eh, porque está narrado de una manera cronológica y entonces será mucho más fácil darle la lectura y que podamos reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. El día de ayer nos quedamos cuando igual y las mujeres están viendo dónde están sepultando a Jesús, y es muy importante que entendamos. Jesús fue llevado a una tumba, a una cueva, propiedad de José de Arimatea. Esta cueva estaba dentro de un huerto y se pone una gran piedra. El sábado, los jefes del Sanedrín mandan, por órdenes también de Pilato, a que se ponga un sello a esa piedra. Era el sello de la ley. Y el domingo, muy de mañana, cuando las mujeres van llegando, se hacían la pregunta: ¿quién nos va a quitar la piedra? Esa misma pregunta que toda la humanidad se sigue haciendo: ¿y quién va a poder remover la piedra que nos aplasta? La piedra que nos oprime, la piedra del pecado sobre nosotros. Y cuando llega el ángel del Señor, remueve la piedra, de modo que las mujeres podían entrar. También se narra que estaban la guardia de los soldados romanos, dice, como si estuvieran muertos. El ángel habla con las mujeres y les dice: sé que ustedes buscan a Jesús, el que ha resucitado. Sí, entonces vamos a darle lectura en el momento en que María Magdalena va al sepulcro. Cuando pasó el día de reposo, el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y muy de mañana, ¿sí?, del primer día de la semana, ya salido el sol, vinieron María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y algunas otras mujeres con ellas a ver el sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían comprado y preparado para ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro, que era muy grande, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mas el ángel les dijo a las mujeres: no os asustéis ni temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved y el lugar donde fue puesto el Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado, y acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite
al tercer día, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Id pronto y decid a sus discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado de los muertos, y aquí que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas se fueron huyendo del sepulcro con temor y temblor, y gran gozo. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Entonces María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Levantándose Pedro y el otro discípulo, salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar dentro, vio los lienzos solos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y al sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, maravillándose de lo que había sucedido. Fíjense, ya vimos entonces la pregunta básica que nos hacemos: ¿quién nos moverá la piedra? No se preocupen, la piedra del peso, de la carga de la ley, ya fue removida. Los sellos ya fueron quebrantados y entramos en una nueva dispensación, y es la dispensación de la gracia. Insisto, como el día de ayer dijimos, no se trata de que se esté aboliendo la ley, sino darle cumplimiento a la ley. Es lo que dice Jesús también. Lo que está pasando es que la ley de del sacerdocio, la ley de las ofrendas y de los sacrificios, era la ley que estaba cambiándose. Y ahora hay que entender esto. Tenemos que referirnos a Abraham después de la batalla, cuando vence a los reyes y trae el botín de guerra. Quien sale a su encuentro es Melquisedec, que significa rey de justicia y también significa rey de paz. Y es a él a quien Abraham le da los diezmos del botín. En ese entonces iban a faltar 430 años para que se estableciera la ley. De modo que antes de los levitas ya hubo un sumo sacerdote previo, a quien igual y Abraham le reconoció como alguien digno a quien entregárselos. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendijo a Abraham, y sabemos que aquel que bendice es superior al bendecido, como lo dice Hebreos. De modo que el sumo sacerdote, ¿sí?, era Melquisedec. Y en el tiempo de la ley se abre un paréntesis para que hombres comunes pudieran ejercer el sacerdocio. Y ahí es como surge el sacerdocio levítico, ¿sí? Y entonces en ese paréntesis se establece una serie de leyes y procedimientos para hacer los sacrificios al Señor. Ahora, en el momento en que Jesucristo se presenta ya delante de Dios como sumo sacerdote, no de acuerdo a la ley que establecía que el sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo sacrificios cada vez por los pecados, sino que lo hizo una sola vez y para siempre, y pasa a ser el sumo sacerdote del mismo rango que Melquisedec, no del linaje de Aarón. Por eso entendemos, ok, la ley se estaba cumpliendo en su totalidad y se le estaba dando forma a esta nueva manera de ofrecer sacrificios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ofreciéndose a sí mismo una sola vez y para siempre. Por eso este sacrificio en la cruz es un sacrificio que está lleno de figuras y simbolismos y también de poder. Recordemos que dice la palabra: maldito el que se ha colgado en un madero. Por eso la cruz tiene también este sentido tan profundo. Jesús, siendo bendito, se hizo maldito para que nosotros podamos ser
benditos. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros podamos vivir de las bendiciones de la riqueza que nuestro Dios ofrece. Ahora, es tan importante que también nos demos cuenta que la ley establece una condición del pecado. La paga del pecado es muerte y se paga con sangre. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús era dar cumplimiento exacto a lo que la ley dice. Él pagó el pago del pecado, lo pagó con su vida, es decir, muerte, y después derramando toda su sangre. Esta sangre derramada también significaba que se estaba dando inicio al nuevo pacto. Recordemos que en la ley, lo que hizo Moisés en su tiempo fue rociar con un hisopo y sangre de animales, roció el libro de la ley y roció todos los utensilios del templo. ¿Sí? Ahora tenemos que entender, y de esa manera se estaba dando inicio a la alianza antigua. Y lo que estaba pasando ahora es que Jesús, al estar derramando su sangre, se estaba dando inicio a la nueva alianza. Recordemos que el jueves había tomado la cuarta copa y dicho, esta es la copa de la nueva alianza. ¿Sí? Así que termina un tiempo, un ciclo que había sido establecido por la ley sacerdotal y empezaba un nuevo ciclo. A este nuevo tiempo en el que el pecado ha sido perdonado eternamente y para siempre, a eso se le entiende que es la gracia. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando es traspasado estando en la cruz y que le traspasan con la lanza. En ese mismo instante dice la Escritura que se rasgó el velo que divide el lugar santo del Santísimo y se rompe el velo de arriba para abajo, dando a entender que ahora tenemos acceso directamente a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que ahora es la puerta. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con esta lectura. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella. Le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, mientras las demás mujeres iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No era fácil que un soldado dejara de cumplir una misión. Es muy interesante, dice, y tomando el dinero, les dice, si el gobernador
eh, se entera de esto, nosotros procuraremos persuadirlo. Es decir, que lo que tenían que pagar los soldados por no haber cumplido la misión muchas veces podía haber sido con su propia vida. Lo curioso es que pues ellos van y dan este informe. Oigan, la piedra la movió un ángel, nos dejó como temblando, estábamos como muertos, llegaron unas mujeres, él les dijo que Jesús había resucitado y que iba a Galilea. Ellos también dan testimonio. O sea, si se fijan, los soldados también fueron a dar testimonio de las cosas que se habían dicho. Las mujeres reciben el mensaje y también salen presurosas a dar el mensaje. ¿Por qué? Porque esta buena noticia no puede quedarse callada. La noticia de que nuestro Señor Jesucristo resucitó venciendo a la muerte es una noticia que debemos de salir a proclamarla a los cuatro vientos. Jesús ha resucitado. Esta es la gran noticia que le da forma al cristianismo. Esta es la gran noticia que le da dirección a la gracia, sentido a lo que hacemos y sentido a lo que somos. Por eso es tan importante que nosotros mismos también entendamos, esta noticia no puede quedarse callada. Es tan importante este mensaje que se debe de transmitir a los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, y salir y compartir y predicar y decir a todos, oigan, la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Ciertamente entendemos que todo lo que pasó, ya lo vimos en esta semana que hemos estado comentando sobre la palabra de Dios, empieza desde el domingo pasado con lo que se llamó Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y inmediatamente después ya vimos el jueves, el viernes, está siendo Jesús crucificado. El sábado, el sábado es todo un tema interesante. El sábado estaba Jesús bajando a lo más profundo del abismo. ¿Por qué? Porque el pecado no solo te lleva a la muerte, sino también te lleva al infierno. Y es la manera en cómo también Jesús pudo ir a lo más profundo del abismo. Y esta misión, esta otra misión de Jesús es una misión importantísima. Iba a tomar autoridad sobre la muerte y llevar cautiva a la cautividad. Es decir, a todos aquellos que habían creído en Él, a todos aquellos que eran hombres de fe, que estaban en el seno de Abraham y que estaban esperando la resurrección, a todos ellos Jesucristo llegó y como dice la Escritura, los que andaban en valle de sombra de muertes, luz les resplandeció, como dice Isaías. Y entonces Jesús va a lo más profundo. Hay una narración muy interesante, digamos, se las quiero platicar a manera de que entendamos qué es lo que pasó, sin darle muchísimo más relevancia que el solo sentido de que tengamos una idea de qué estaba pasando. Y es el diálogo entre Satanás y Furia, que es quien está cuidando en el Seol a todos aquellos que tiene cautivos. Y Satanás le dice a Furia, te voy a enviar a uno que arriba es muy fuerte. ¿Sí? Cuando baje, lo tienes que atrapar y atar y tenerlo fuertemente atrapado. Y Furia le pregunta, ¿quién es este que tú dices que es muy fuerte allá arriba? Y le dice, su nombre es Jesús. Y le dice Furia, ¿no es el mismo que hace unos pocos días clamó diciendo, Lázaro, sal? Y me arrebataron a Lázaro cuando ya tenía 4 días de muerto y apestaba, y de todos modos Lázaro se levantó como vivo de entre los muertos y salió de aquí. No vayas a traer a ese hombre aquí, porque si lo traes, no va a haber nadie que lo pueda retener. Y Satanás le dice, sí, tienes que unir todas las fuerzas para procurar retenerlo. Y es cuando se oye entonces, ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y preguntan, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jesús es el Rey de Gloria. Y cuando entra Jesús, entra para dar cumplimiento a todo lo que la palabra decía, ¿sí? Y en ese momento
llega, toma a todos los que estaban cautivos, ¿sí? Le arrebata la autoridad que tenía la muerte y la muerte es vencida. Por eso, curiosamente, la cruz pasa a ser la muerte de la muerte y el pecado del pecado. Y ahora nuestro Señor estaba llevando cautivo a todos los que estaban en cautividad y estaba siendo libertados todos aquellos que estaban esperando la resurrección y la vida eterna. Esto es un acontecimiento importantísimo. Es algo que está pasando, ¿sí? El sábado. El domingo, nuestro Señor Jesucristo resucita y algo maravilloso va a pasar. Va a estar con nosotros 40 días más antes de que suba y se siente a la derecha del trono de Dios. Estos acontecimientos es muy importante que los estemos conociendo. ¿Por qué? Porque son tan relevantes que han marcado la historia de toda la humanidad. ¿Sí? Muy importante cuando vemos un calendario, está dándonos la referencia el antes y el después de Cristo. Fíjense que los judíos estaban viendo hacia el futuro y creyendo que lo que iba a en lo que iba a venir. Nosotros ahora tenemos la bendición de poder creer en acontecimientos que ya sucedieron. Lo curioso es que así como había gente que le costaba trabajo creer en las cosas que estaban por venir, lo más increíble es que hoy, aquí y ahora, haya gente que le cueste trabajo creer las cosas que ya pasaron. Esto no es un cuento, esto no es una ficción, esta es la verdad. Jesucristo pagó el precio por el pecado de la humanidad, dio muerte a la muerte, trayendo vencimiento sobre todo el pecado y dándonos vida juntamente con él, vida eterna. Y no solo esto, sino que nos abrió el camino directo al Padre. Nos da oportunidad de ser ahora hechos hijos de Dios. Todo esto estaba pasando en estos días, ¿sí? Jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? El día que nuestro Señor Jesucristo resucitó va a ser uno de los grandes acontecimientos, el mayor acontecimiento de todo el cristianismo. Eso lo vamos a ver más adelante, no se lo pierdan, esperen la segunda transmisión. Mientras tanto, recuerden la bendición de este día y que el Señor Todopoderoso nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia para poderlo entender, asimilar y también que nos dé el denuedo para poderlo compartir. Es mi oración que el Señor los siga bendiciendo abundantemente, que nos fortalezca en todo lo que hoy estamos pasando y que nos dé la oportunidad de salir más que victoriosos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.